Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, quiero un poco conocer la audiencia, así que les voy a preguntar quiénes todos los días ejecutan un prompt y saben lo que es un prompt. A ver, bien alto esas manos, bien alto, bien, bien. Entonces, todos sabemos lo que es un copiloto, que ese chatbot, esa herramienta a la que todos accedemos y vamos cuando tenemos una duda, una inquietud. Pero todo esto no queda acá, ¿no? Porque la inteligencia artificial nace en los años 50, 60 con Turing, donde estuvo un poco limitado su crecimiento dado al poder de cómputo que teníamos. Ha entrado mucho en auge en el último tiempo debido a toda la potencia que han tenido. Hoy una compu de 10 años la tenemos el doble de procesamiento, lo tenemos en la palma de la mano. Entonces, vamos a diferenciar lo que es un copiloto, que es esto que ustedes usan y ejecutan para resolver una inquietud, salir del paso, hacer una traducción, mismo resumir un documento, a lo que es un agente, ¿no? Que es esta palabra que todos hoy conocemos, la era de los agentes, cómo hoy lo podemos definir y es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Un agente generalmente se diferencia de un copiloto porque tiene su autonomía y persigue un objetivo por cual fue moldeado, por cual fue creado y orquestado. Que hoy existen muchas plataformas, como N8N, por ejemplo, que te permite armar un flujo de un agente para resumir. Y esto es importante porque a veces todos hacemos la analogía con que un agente es un humano y no es un humano, no es una analogía de un humano, sino es algo más pequeñito, una tarea, una responsabilidad que puede llegar a tener un humano, que lo logramos automatizar gracias a todo lo que es la inteligencia artificial y los LLM. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los componentes básicos? Y esto para los que son desarrolladores lo van a conocer más como los componentes del microservicio, una arquitectura compleja, una arquitectura simple. Acá el componente más importante y el que es indispensable es el LLM, ¿no? Que hoy ya los conocemos, son Anthropic, OpenAI, tenemos muchos más modelos que nos pueden acompañar, algunos específicos, las diferentes variaciones del mismo. Después la memoria, ahora es algo muy común para los que tienen alguna versión premium, cuando ustedes le dicen a un chatbot que recuerde esto o que necesitan que tenga este aprendizaje y lo memorice para futuras conversaciones, eso es lo que nosotros llamamos la representación de la memoria. Vamos a hacer ahí una analogía con lo que sería el cuerpo humano, sobre todo el cerebro, sería el LLM. La memoria, a corto plazo, es esto que estamos hablando, esto que se van a llevar hoy, que van a poder recordar. Y una memoria de largo plazo, ¿sí? Puede ser los aprendizajes que uno va teniendo a lo largo de su carrera. El RAG, ¿sí? Que es esta manera que cuando la gente no tiene información y va y lo quiere consultar, sería la misma analogía con que nosotros vamos y consultamos una bibliografía, abrimos un libro, entendemos, buscamos la fórmula, buscamos cómo se desarrolla o qué es lo que está detrás de la disciplina. Las herramientas son estas APIs, estas fuentes de comunicación que un agente puede tener. Existen diferentes protocolos, no quiero ir tan en lo técnico. Después nosotros mismos tenemos una planificación, decidimos qué hacer, qué va primero, por qué tenemos que hacer, por qué es lo que llamamos paso 1, paso 2. Y esto lo van a ver muy ya frecuente en diferentes herramientas, que es cuando les dice el chatbot, estoy pensando, estoy buscando en internet, estoy analizando, estoy barriendo un archivo para los que ya entran con un agente dentro del desarrollo de software. La orquestación es esto que vamos a ver ahora, que es cómo nosotros nos interactuamos entre nosotros, ¿no? Nosotros cuando trabajamos tenemos que interactuar en el día a día, ya sea con el de seguridad, ya sea para entrar, para hacer un check-in, para ejecutar una tarea que tenemos en el día a día. El gobierno es esto que nosotros decidimos qué va primero, qué hacemos. Y por último tenemos la observabilidad, que es este feedback que recibimos de un par, de un amigo, de alguien que también es más experto en la disciplina. Entonces, dicho un poquito de todo esto que hablamos, vamos a poner en práctica, ¿sí? Algunos ejemplos en donde esto ya es algo que ya es hoy, lo vemos hoy, vamos a barrer
Y noten algo muy importante, que los agentes pueden estar cross-industria, es algo transversal a toda la sociedad, no es algo solo de informática. Inclusive los mejores desarrolladores de agentes no son aquellas personas que son los mejores programadores, no, son los expertos en las disciplinas, en la materia, ¿sí? Y así es como nacieron los agentes del agro. Un dron autónomo que recorre una cosecha con reconocimiento de imágenes, que puede ir viendo dónde detecta una sequía para activar un riego sectorizado. En finanzas, todo lo que es el reconocimiento biométrico. Hace 10 años, cuando yo comencé mi pasaje allá en HSBC, era utópico hablar de solicitar una tarjeta de crédito, y si yo hoy le pregunto a cada uno de ustedes quién quiere ir a sacar una tarjeta de crédito a un banco, me van a sacar a patadas. Entonces, en medicina lo mismo. Hoy se está viendo que los patrones de ecografías, radiografías, mismo de ADNs, de entender secuencias, es algo que se ve y se utiliza mucho como apoyo, ¿no? Cada industria va a tener sus niveles y diferentes niveles de adopción, y van a ser instaurados dentro de la disciplina con más o menor velocidad, ¿sí? Y bueno, y todo lo que es desarrollo, que es un poco ahora que vamos a entrar un poquito más en detalle, para los que somos programadores, ya lo tenemos. Empezamos al principio desarrollando, bueno, explícame cómo funciona este programa, qué hace esta función, cómo se conecta, hasta que hoy después le decimos, bueno, desarrollame este endpoint, desarrollame las pruebas unitarias, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿sí? Y yo acá lo que les quiero transmitir es que un agente no es todo el proceso, y esto es una enseñanza que tuve. A veces uno quiere hacer todo, y así es como en los inicios de la inteligencia artificial, allá en el 2018, cuando tuve mis primeros acercamientos a Watson, todos queríamos reemplazar un home banking con la inteligencia artificial, y nadie lo pudo hacer. Hasta que hace poquito, hace 2 años, 3 años, dijeron, ¿y por qué no empezamos a sacar esas capacidades del home banking que no son muy usadas, pero que son un punto de dolor dentro de la organización? Y así es como empezaron a nacer los primeros agentes, los primeros bots que te sirven para hacer un aviso de viaje, ¿sí? Que lo único que saben es preguntarte a dónde vas y de qué fecha. Eso solo hay casos de éxito en donde ha bajado un 30 o 40% las llamadas del contact center. Entonces, fíjense cómo en vez de querer reemplazar todo el home banking, buscaron los puntos de dolor, y así logramos llegar a un entregable que realmente da resultados, ¿no? Porque todo esto tiene su key factor para poder entender que la implementación es buena, y no que implementamos inteligencia artificial por decir tengo inteligencia artificial. Entonces, vamos a un ejemplo muy práctico que los que trabajamos en finanzas lo padecemos mucho. El Banco Central, sobre todo más ahora en épocas cambiantes. La semana pasada salió una normativa también sobre la compra y venta de dólares. Entonces, imaginémonos un agente que esté constantemente mirando la página de comunicaciones del Banco Central, y cada vez que detecta una nueva normativa o encuentra la última normativa, se fija si ya la tiene analizada. Si la tiene analizada, no hace nada, y en caso de que no la tenga, la resume, como muchos de nosotros le pedimos que haga un resumen ejecutivo, y la mande por mail. Ahí ya tenemos un agente. Eso es un agente. Eso es un agente. O leyes contables, diferentes disciplinas. Imagínense algo pequeñito, no se quieran comer el proceso entero de golpe, porque así es cuando chocamos, cuando hacemos algo muy generalista que es muy propenso a fallos. Entonces, imaginémonos que después, en una segunda etapa, queremos evolucionar este agente y lo queremos volver un poquito más técnico, con este resumen ejecutivo que hace, poder analizar repositorios. Bueno, ahí ya tenemos un segundo agente, que es el agente técnico. Tenemos el agente normativo, que es el que nos resume, el agente técnico, que cruza la información con los repositorios, y luego queremos ir un poquito más. Todo esto no es del día 1, imagínense que lo importante de hacer un agente es entender que entregue valor, ya desde el primero, que alguien que esté mirando la normativa sin tener que esperar a que nos avisen, ya entrega valor. Ni hablar si lo cruza con los repositorios de código y el LLM te dice, creo que esta normativa afecta a todos estos repositorios. Para ello, los repositorios tienen que tener una buena base de entender qué es lo que tienen adentro, ¿sí? Que es también un punto de dolor a veces que tenemos los programadores, en documentar y dejar claro
qué es lo que tenemos. Y vamos un poquito más, y queremos ser más disruptivos, inventamos el agente desarrollador, que entiende todos esos cambios, propone unos cambios y los deja para una supervisión humana. Esto, hace 10 años, llevaba meses. Hoy, con solo agarrar el agente normativo y el agente técnico, que lo puede hacer en media hora, 40 minutos, depende el largo, el size de la compañía, lo hicimos en menos de un día. Imagínense si encima nos propone los cambios, es diferente que el desarrollador esté analizando branch, a que tenga que ver, recordar el último cambio que hicimos en el home banking, cómo impactaría la solución o la normativa que tenemos. Yo me acuerdo que cuando ya 2016, diciembre de 2016, tuvimos que estar todos corriendo, estuvimos una semana para poder sacar la declaración jurada en la compra de dólares del home banking. Y hoy esto lo vemos, hemos hecho pruebas retroactivas y en 2 horas teníamos ya la solución propuesta por parte de la inteligencia artificial. Pero ojo, eso es importante también entender que tiene que haber una supervisión humana y desmitificar de que los humanos vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, ¿no? Y acá vamos a poner otros ejemplos más multiagente de un dron, como decíamos, que está analizando el campo, está viendo si hay plagas y de eso activa una fertilización sectorizada. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la tasa de éxito? Menos consumo de insumos, mejor eficiencia de los recursos. Estamos en una era donde todo eso va a valer más. Somos muchos más en el mundo. Imagínense también el mismo caso en lo que es medicina. Alguien que está analizando radiografías, lo cruza rápidamente con toda una historia clínica. Algo que un médico, con respeto y honor a los médicos, que les cuesta a veces usar la computadora, imagínense leer 10 historias clínicas seguidas como si fuera un programador. Es inviable. Entonces la inteligencia artificial ahí le acelera un poco la interpretación de la historia clínica de un paciente, porque un médico a veces tiene 8 turnos por día. Imagínense lo que puede ser, estamos hablando de una cantidad de pacientes que no sabe ni qué le dijo el que vino hace 2 turnos. Entonces, y ahí elabora un informe, que obviamente el médico es el que tiene la última palabra, y esto mismo es lo que tenemos que instaurar un poco en la sociedad, que la última palabra, el último razonamiento, la validación la tenemos que tener nosotros, y ahí es donde entra en juego la conciencia. Lo mismo pasa con lo bancario, ¿no? Tenemos transacciones, listas regulatorias y hacemos un reporte. Todo eso son diferentes agentes que aportan pequeñísimo valor, que es la analogía de alguien que hace un trabajo manual, tedioso, que capaz no aporta valor a su carrera, pero es algo operativo que tiene que hacer porque si no deja de funcionar una empresa. Entonces me dirán, ¿por qué no un agente único? Por esto que les decía antes, es más fácil escalar, entender dónde se hacen los cuellos de botella que tener un único punto de dolor en donde no sabemos qué falló, se cae todo el proceso. En el ejemplo práctico que hablamos, capaz el agente que está analizando las normativas no necesita escalamiento y si tuviéramos todo en un único agente estaríamos escalando todo, ¿para qué? No tendría sentido. Y en realidad en el ejemplo práctico del Banco Central el escalamiento debería estar en el análisis de repositorios y en la creación de código, no tanto en descargar un PDF e interpretarlo. Entonces, un agente único es más propenso, es generalista, es más propenso a fallos, se cae todo. Y esto lo vamos a ver en los modelos, que ahora estamos atravesando la etapa en donde los modelos son muy generalistas y van a ver que todos tienen un modelo que hace mejor imágenes, que resume mejor. Y todo eso es lo que vamos a atravesar esta transición para entenderlo, interpretarlo de una manera y aprender a usar mejor los modelos. Que eso también es parte de nuevas profesiones que van a ir surgiendo. Entonces, dicho con todo esto que les decía, acá vamos a instaurar lo que es la arquitectura multimodelo, ¿sí? ¿Cómo decidimos a qué modelo ir, ¿no? ¿Cuál es la lógica que nosotros tenemos? Nosotros tenemos que armar un modelo donde sabemos los catálogos de capacidades, no todos los modelos reconocen imágenes, no todos los modelos tienen la misma cantidad de texto que pueden interpretar en un mismo prompt, ¿sí? Algunos modelos manejan se hostean localmente por la información sensible, ¿sí? Y esto también es algo que hace la integridad de cada uno. Nosotros no podemos estar subiendo toda la información de la compañía a un LLM porque es riesgoso, ¿sí? Entonces, y ni hablar de información personal,
Europa sacó su ley de inteligencia artificial integral en el 2024. Entonces, nosotros también tenemos que traer e impulsar esto en la sociedad para que haya un control uso, porque el ser humano crea tecnología para siempre con un buen fin, pero siempre el lado colateral del hecho malicioso siempre va a estar. Entonces, también tenemos lo que se llama el fallback y el assembles de modelo, que es cuando podemos también el mismo prompt ejecutarlo en varios modelos para entender cuál es la mejor respuesta o hacer un merge de eso, ¿no? Todo esto son profesiones que tienen que ir surgiendo, que tenemos que ir investigando para poder crear el mejor uso de eficiencia e inteligencia artificial. A veces me río mucho cuando C-levels de empresa dicen reemplacé el 70% de mi personal con inteligencia artificial, de personas con inteligencia artificial, y uno dice no, eso es imposible, porque la inteligencia artificial viene a potenciar al ser humano, no a reemplazarlo. Bueno, acá tenemos las estrategias, ¿sí? Lo que les decía antes, cómo las estrategias, cómo uno puede decir qué modelo elijo, a qué modelo voy, y puede ser de las capacidades del modelo. Otra por si está el hosteado local, porque tengo que trabajar información sensible o porque necesito más capacidad de cómputo localmente, ¿sí? El costo, a veces un prompt ya ahora se va a empezar a pricear todo lo que es las conversaciones por tokens, entonces uno tiene que ser más eficiente en todo esto que elige. A veces cuando uno tiene baja confianza en un modelo local, lo puede hostear y de esa manera también gana confianza el modelo y le puede tranquilamente reentrenar, hacer el machine learning para que gane más confianza y precisión, ¿sí? Y también por el tipo de tarea, no todos los modelos generan de la misma manera Excel, no todos los modelos generan PowerPoint de la misma manera. Entonces, depende de la tarea, van a ser diferentes estrategias de routing para que uno pueda entender y comprender. Entonces, yendo a esto que les decía, con todo esto se ve y estamos viendo mucho que hay patrones de nuevas profesiones que van a hacer auge, nuevas profesiones que van a tener que acompañar a la inteligencia artificial, como el ingeniero en prompts. No es lo mismo hacer un prompt de una línea, no es lo mismo hacer un prompt de 10 párrafos. Un prompt de 10 párrafos puede ser lo mismo que un prompt de 2 párrafos. Bueno, todo esto lo va a tener un ingeniero en prompt, ¿no? El entrenador de los modelos, ¿sí? Que son estas personas que van a estar aprendiendo de las conversaciones. Por eso es muy importante en la arquitectura lo que les mostraba, la gobernabilidad de todo esto y cómo uno puede ir entendiendo qué es lo que tiene que recordar en la memoria a largo plazo del modelo para que cuando venga otra persona o mi compañero de al lado le enseñe, ¿no? Esto mismo es muy común que ahora se acostumbren a hacer chatbots para responder al nuevo que entra en la empresa, ¿sí? Y que no tengamos que capacitarlo una persona por un tiempo de que capaz las agendas no coinciden, no tengo todo en la cabeza lo que le tengo que enseñar, y la otra persona puede ir trabajando y cuando tiene una duda consulta, ¿no? Y el eticista, que es esta persona que va a estar velando por el uso correcto y ético de la inteligencia artificial. Con eso también se potencian roles, ¿sí? y se potencian también habilidades claves de todo esto. Los programadores ya capaz es donde más instaurado tenemos, donde más adoptados tenemos la inteligencia artificial, pero también los médicos lo van a empezar a usar, y ni hablar de los docentes. Hace muy poquito estuve con los chicos de la UTN, unos profesores que crearon los gemelos, ¿sí? Capacitaron todas las bibliografías de sus clases a un gemelo. Entonces, 7×24 un alumno puede ir y consultar y responde como si fuera el profesor. Imagínense eso. Le dimos mucho tiempo al profesor para que recupere de su vida, puede estar siguiendo cumpliendo su rol de profesor fuera del aula, y ni hablar si puede customizar los parciales para que cada alumno tenga un tema único, ¿no? Imagínense, ¿no? Porque así también como se implemente la inteligencia artificial, para lo bueno, como les decía, también colateralmente tiene su lado dañino. Y bueno, acá es donde vemos que las habilidades clave que van a nacer, el pensamiento crítico, la creatividad, la ética y la colaboración entre diferentes disciplinas, es lo que va a sumar en estos momentos para que todos estos roles puedan ocupar un espacio importante dentro de la creación de los agentes.
Y esto es un roadmap que hoy estamos viendo. Hoy ya todos tenemos tareas aisladas, resolvemos algo aislado, resumimos la documentación de la facu, resumimos los mails, le pedimos a Copilot que entre los mails y nos diga si hay algo importante, porque ya nos llegan mails de cualquier cosa. También estamos empezando a decirle a los modelos que se acuerden, los que tienen estas versiones premium de OpenAI, por ejemplo, cuando los invito a que prueben y díganle al modelo que recuerde sobre algo, van a ver que cuando ustedes le preguntan de nuevo, che, ¿te acordás de esto? Les va a decir, sí, vos me dijiste que te haga esto. Bueno, esa es la memoria. Ya eso se está usando, el contexto persistente. Y bueno, en el futuro, esto que les mostraba antes, una colaboración multiagentes en donde no nos vamos a empezar comiendo el proceso entero desde el primer día, sino entender cómo puedo recuperarle, darle a una persona, recuperarle el tiempo que tiene haciendo una tarea repetitiva que ya la hace capaz hace años y no le aporta valor, crecimiento a uno mismo, cómo puede agarrar y dedicarse a hacer creatividad para crear agentes, automatizar estas tareas, ¿no? Que antes para interpretar información desestructurada era difícil por la capacidad de cómputo y por la falta de motores potentes que puedan entender, extraer datos de un texto y normalizarlos. Entonces, y acá una reflexión, lo último que les dejo es que que no es como pasó en Terminator, el hombre versus la máquina, sino que tenemos que buscar un ecosistema donde todos colaboremos, donde el humano use su raciocinio para aportar valor y no para enfrentarse con la máquina, tratar de romperla o estar haciendo algo que no le suma en su día a día, ¿sí? Entonces, el día de mañana vamos a estar en un ecosistema lleno de personas, trabajando con copilotos para dudas puntuales, agentes automatizando esas tareas repetitivas. Entonces, los invito a todos que elijan en qué lado del ecosistema quieren estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso muy grande. Y ahora viene la parte donde a ustedes les toca interactuar con el speaker. Así que levante la mano quien tiene pregunta. Acá adelante, mirá, cerquita. Buenas tardes, yo me llamo Miguel. Te quiero hacer una consulta porque justo estuve en otra charla y yo soy full stack y tengo más de 5 años de experiencia, pero quiero orientarme, atacar otra área porque me doy cuenta que el mercado está inundado de full stack. Después de 2021 como que reventó esa burbuja, ya no somos roster y tenemos que mantenernos vigentes. O sea, yo no sé por qué lado encarar, si CA, CD, DevOps. Ahora que estoy viendo esto, si vos me recomendás que me especialice como ingeniero de prompt, o sea... Bien. Bueno, yo ahí lo que te invito es, primero que analices esto que vos decís, es verdad, ahora la inteligencia artificial nos ha ayudado a tener mucha más velocidad en el delivery, ya proyectos de 2 o 3 años no son inaceptables, entonces vamos a proyectos más cortos, pero te invito a que vayas y veas cómo puedes ayudar a los full stack creando un agente. Algo muy sencillo que puede ser es un agente que esté barriendo las nuevas branches y haciendo la documentación automática para dejarla en Confluence o cualquier herramienta que pueda automatizar eso. Entonces, le sacás el peso, el trabajo del desarrollador encima siendo un agente que documenta y mantiene una documentación viva del proyecto, mirando el código, que es un gran punto de dolor que tenemos muchos desarrolladores que a veces no podemos tirar el córner e ir a cabecear al mismo tiempo. Exactamente, por supuesto. Tenés que ir y proponérselo. Esto, fíjate dónde puede aportar valor, cuánto tiempo pierden los desarrolladores generando documentación, que encima el desarrollador no es el mejor que escribe, no somos doctores en letras. Entonces, una inteligencia artificial puede fortalecer esas debilidades que tiene un desarrollador documentando. Bueno, ahí hay algo muy lindo que tienen las inteligencias artificiales, que es que vos podés aprender con ellas mismas. Porque después es el cerebro, lo que mostraba antes, el que va a responder. Entonces es importante que la desafíes vos a la inteligencia artificial, le preguntes qué es lo que sabe, cómo funciona. Y después, bueno, las grandes compañías tienen documentación. Salesforce tiene muy buena documentación, IBM también la tiene. No te tenés que quedar con una sola campana porque cada uno entrena los modelos
a gusto y piacere de cada uno. Entonces, podés ir escuchando todas las campanas, entendiendo cuáles son las mejores bibliografías y también el prueba y error. Siempre esto, qué podés aportar y cuál es el valor que hace un agente. Bien. Acá lo tenemos. Hola, te hago una pregunta. Hablaste de las herramientas multiagente. ¿Cuál recomendás? ¿O hay alguna ya? Bueno, Longchain es una muy robusta, te sirve para orquestar esto de los prompts, y si querés algo más visual tenés N8N que también funciona muy bien, la podés hostear. Claro, no, yo uso N8N, pero la pregunta era si había algo mejor. Bueno, lo mejor es relativo, ¿no? Lo mejor es relativo. Mientras vos tengas lo que sepas que aporta valor, y entiendas cuál es tu key factor, el problema que querés resolver, eso va a ser lo mejor. Bien, acá tenemos otra pregunta acá adelante. Ahí está. Sí, ¿qué tal? Quería preguntar cómo hacen en la práctica en corporaciones como Accenture o empresas bien grandes para balancear básicamente que prolifere el uso de agentes y demás, teniendo en cuenta que es bastante riesgoso en términos de liquear IPs, ¿no? Como la propiedad intelectual de la empresa. Es decir, lo que antes te reprendían por, no sé, copiar y pegar código en Stack Overflow, hoy en día llevas un repositorio entero de la empresa para que lo analice. Es decir, básicamente cómo balanceas que lo empiecen a usar los empleados, teniendo en cuenta que el riesgo que implica eso, ¿no? Bien, eso con el rol que veíamos antes del eticista, siempre uno tiene que transmitir la confianza y la conciencia en lo que uno sube al LLM, entendiendo dónde lo está subiendo, entendiendo que el modelo o OpenAI puede utilizar esa información para entrenar después el modelo. Entonces, si yo subo tus números de cuenta, no es algo ético. Las empresas grandes a veces cuesta que se muevan, pues como mover un elefante, pero con coachings 1 a 1, no todos tenemos el mismo grado de adopción o el mismo nivel de aprendizaje, entonces es importante que sea personalizado, encontrando los clusters y tratar de fortalecer esas debilidades que uno tiene, porque un desarrollador puede ser muy bueno desarrollando, pero después tiene que hacer las pruebas unitarias. Bueno, eso también es algo que encontramos. Esos patrones es lo que los va a ayudar a cualquier empresa, no una corporación nada más, a tener un uso consciente de la inteligencia artificial. Bien. Levanten la mano a ver quién más tiene. Ahí, justo. Hola, ¿cómo estás? Muy buena charla. Una consulta. Suponete vos armás tu modelo en N8N o bueno, en cualquier framework, le das acceso a tu agente, a las herramientas, a los tools, a tu base de datos, qué sé yo. La pregunta que yo tengo, o el concepto que se me escapa es, ¿cómo haces para que se entrene específicamente en el dominio que vos estás trabajando? ¿O se supone que tenés que seleccionar un cerebro, digamos, un modelo que ya venga como entrenado específicamente para lo que vos necesitas? Bueno, eso lo van haciendo, lo van a hacer los trainers, ¿sí? Los modelos a veces uno tiene que elegir la mejor base, ¿sí? Pero después toda la capacidad, la capa fundacional de un dominio se la va a ir dando una persona con la memoria, ya sea a corto plazo por los aprendizajes, por el feedback que da el usuario, o por la memoria a largo plazo, que son la analogía más común, que es el aprendizaje, lo que nosotros le enseñamos de un producto, cómo funciona, cómo es el cálculo de amortización francés en un préstamo, por ejemplo, ¿sí? Pero eso se utiliza con las capas de memoria, generalmente. Sí, de hecho, algo muy loco es que cuando se volvió ChatGPT más preciso en las respuestas, cuando OpenAI lo largó, porque el mejor aprendizaje, nosotros somos todas personas diferentes, gracias a Dios. Entonces, imagínate si está hecho a gusto y piacere de los 1000 desarrolladores que participaron de OpenAI en el modelo. Eso no abarca a todas las personas, a todo el mundo. Entonces, OpenAI, lo que veíamos antes, la observabilidad, la gobernanza, eso es donde más se entrena el modelo. Por eso es importante tener una capa de auditoría para prevenir que no vayan datos personales a los LLM, sino también para entender qué le pregunta a la gente para que uno pueda aprender
es como una clase. Un profesor que da la primera vez en su vida una clase va a ir aprendiendo y no va a ser la misma clase después la clase número 100. Bueno, eso es lo mismo. Bien. Gente, le damos un fuertísimo aplauso a Tomás. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.